museos han sido parte del tejido histórico de la cultura occidental en los últimos 150 años, migrando de las grandes colecciones reales europeas hasta convertirse en museos nacionales y sociedades históricas, locales, regionales y metropolitanas. Su función es servir como custodios de la cultura, preservando obras de arte, artefactos de la vida de diferentes épocas y contextualizándolos dentro de perspectivas en constante cambio. Los museos pueden ser universales y abarcadores o como los museos étnicos, particulares en su enfoque, ha puntualizado el historiador y conocido director museístico James Snyder. Cada museo tiene el potencial de colocar el patrimonio material de culturas individuales en un contexto más amplio, produciendo historias poderosamente ilustrativas, de conexión comunitaria, con un significado especial en su propio tiempo, así como para nosotros hoy. Según datos oficiales de la UNESCO, en el 2021 había un museo por cada 10 millones de personas en el mundo. No obstante, vivimos tiempos agitados por las crecientes tensiones entre naciones, ideologías y grupos culturales que antes que encontrar puntos de cooperación y acuerdo, se polarizan por diferencias de clase, raza, género y medio ambiente. Nuestra pequeña Costa Rica, pese a su complejo insular y creencias populares basadas en un mítico excepcionalismo, no escapa a las tensiones globales que permean el arte y la cultura. ¿Qué mejor oportunidad para reflexionar sobre la tensa realidad que las 3 exposiciones presentadas por el Museo de Arte Costarricense en el marco de su aniversario número 45? Soy parte de los que creen que el MAC, como otros museos costarricenses financiados con fondos públicos, deben ayudar a la ciudadanía a restablecer un terreno de libertad y respeto común, construyendo puentes en lugar de generar divisiones por motivos sectarios, ideológicos y burocráticos. Al MAC particularmente le cabe la obligación crucial de ofrecer como museo histórico-artístico de referencia una perspectiva amplia y equitativa mediante ejercicios intelectuales o simplemente develando los errores del pasado como evidencia de nuestra existencia. En ese sentido, la exministra de Cultura y escritora Carmen Naranjo afirmó en una entrevista que le hice en 1981 que la acción del Estado no es hacer cultura, pues esta la hace el pueblo, los artistas, la gente que cultiva y trabaja. Pero sí creo que el Estado debe estar vigilante para que la cultura se enriquezca y se manifieste mediante el estímulo necesario para que adquiera dignidad y prestigio. La creación del Ministerio de Cultura, dice ella, estuvo bien, pero no para jugar a casita de la cultura. Desde que la periodista, crítica y gestora cultural Inés Trejo Saraya implementó el mandato para desarrollar el Museo de Arte Costarricense con base en la Ley número 6091 del 7 de octubre de 1977 y tras haber sido la última directora de la Dirección de Artes y Letras precursora del Ministerio de Cultura, los problemas centrales del museo han sido ser fiel a su misión y recursos para cumplirla. Trejo Saraya tuvo muy poco tiempo para armar la primera colección del MAC para su inauguración oficial el 5 de mayo de 1978, aunque no le faltó liderazgo y humildad para atraer artistas y coleccionistas por igual, para alimentar el entonces limitado acervo y promover el arte dentro y fuera de las paredes del antiguo aeropuerto de la Sabana capitalina. Algo de lo que han adolecido sus sucesores hasta la fecha. El MAC, según la información en su página web, contaba con un presupuesto superior a los 1.768 millones de colones para el ejercicio presupuestario del 2021, de los que un 48% se destinó a remuneraciones para 60 empleados, lo cual, si se consideran los gastos operativos y de capital, deja una estrecha diferencia para financiar nuevos proyectos o iniciativas de investigación. A pesar de que la entidad debe cumplir con el decreto ejecutivo número 40.200 MP-MAKE-MC de transparencia, su página no presenta a esta fecha datos actualizados de auditorías. La última publicada data del 2021. En cuanto a presupuesto llega hasta el 2020. Otro tanto ocurre con informes desfasados de gestión y actas no reflejando la labor más reciente del ente. Reitero que el MAC es una institución indispensable, pero las asimetrías entre los gastos en salarios y los servicios finales brindados a la comunidad, más la falta de transparencia por aparente desactualización de datos en su página web son preocupantes.
Hablemos sin mezquindad. Supongamos que los funcionarios son eficientes y diligentes y que el gasto está más que justificado. Según un documento oficial del subprograma 3 del MAC, presentado al Ministerio de Cultura para el Plan Nacional de Desarrollo, la entidad se comprometió a realizar 45 actividades anuales durante el periodo 22, 23 y 24, con una proyección optimista de 32.500 visitantes por año. Pero recordemos que cuando la entidad celebró su aniversario 40, el periódico La Nación consignó que la entidad atraía anualmente 37.000 visitantes, es decir, que la nueva proyección implica en realidad una disminución del 13%. Si 32.500 personas visitan efectivamente el MAC anualmente, se estiman 300 días excluyendo feriados y un día de cierre por semana, aproximadamente 108 personas deberían llegar a sus instalaciones cada día a un costo de 54 colones por visitante. No estaría mal, pero ¿quiénes son esos visitantes? Según el estudio de público visitante del Museo de Arte Costarricense del 2019, realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Heredia, el 84% de los visitantes son adultos, solo el 17% son jóvenes. El 76.8% poseen estudios universitarios en carreras técnicas y administrativas, y la mayoría no labora. Las personas con menores ingresos representan solo el 10.5% de sus visitantes. Otro dato interesante es que cerca de la mitad de los entrevistados habían visitado otros museos, pero solo un 25% de ellos el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, adalid, en su propia opinión, de las posvanguardias contemporáneas. El mayor porcentaje, 17,9%, fue atraído al MAC por una exposición temporal en particular, mientras el resto, en porcentajes decrecientes, visitaron el museo por tareas educativas, turismo y curiosidad. Los investigadores concluyen que el MAC necesita reenfocarse para alcanzar una población más joven, de nivel educativo no universitario y de ingresos más bajos y ubicación fuera de la capital. Invertir el presupuesto con base en un programa enfocado en los segmentos estratégicos que no se están atendiendo debidamente y actividades que estimulen la producción artística en oficio, concepto e impacto, no solo la cantidad, son aspectos críticos de una estrategia museística. Por ello, no se necesita más dinero en el MAC, sino más visión y criterio. 3 muestras abiertas actualmente vienen oportunamente a colación para demandar el autoexamen en el MAC. Una es la de Harold Fonseca, que hemos calificado como lo bueno. La muestra del dibujante, ilustrador y pintor modernista Harold Fonseca, curada por María José Chavarría, honra su título por ser fragmentaria con respecto a su producción total y legado en la promoción del expresionismo abstracto en el país. Fragmentaria porque no se puede estudiar ni criticar equitativamente el proceso del artista con base en una obra expuesta que salta de la década del 60 a la del 90 sin mayor explicación. Aunque sabemos que Fonseca continuó trabajando y hay registros de la obra que no se exhibe, aunque no sea parte de la colección del MAC. Esto no es óbice para dar la bienvenida a este esfuerzo, por coadyuvar en el cumplimiento de la misión primaria del ente histórico museístico estatal, visibilizar la historia del arte costarricense. Nacido en el hogar del famoso músico nacional Julio Fonseca, su propósito original era convertirse en agrónomo, pero para sufragar sus estudios impartía clases de dibujo en una institución nocturna y hacía ilustraciones para textos escolares.
El entomólogo y pintor Alex Pierik lo descubrió y lo empleó como dibujante técnico. Esto le abrió las puertas para viajar a Estados Unidos y ocuparse como dibujante arquitectónico. Alternó esta ocupación con estudios nocturnos en dibujo y pintura en Washington, D.C. y luego de impresión e ilustración en Chicago. Usó este talento en la OEA, donde destacó como ilustrador hasta que el crítico y curador cubano José Gómez Sicre, a la sazón director del Museo de la Organización Interamericana, lo apoyó para que realizara su primera exposición individual. Luego lo acompañó como representante de Costa Rica en diversas muestras colectivas que presentó el cubano en diversos países, acompañando sus conferencias y gestiones en favor del expresionismo abstracto. Gómez Sicre, como ha sido establecido por la historia del arte, fue el promotor principal del expresionismo abstracto en las Américas, aprovechando su posición estratégica en la OEA. Localmente, Fonseca contribuye como su aliado al desarrollo del Grupo 8 mediante exposiciones públicas que promovieron una ruptura estética, más de postura que de fondo, que dio continuidad a los esfuerzos iniciados en 1959 por Manuel de la Cruz González y Felo García, cuando coincidieron con la primera exposición de arte no figurativo en el Museo Nacional de Costa Rica. Uno de los primeros aportes de Fonseca al arte público abstracto fue su mural de 1962, Juegos Infantiles 1 y 2, pintado en Plaza González Víquez, cuyos bocetos para una restauración que tuvo lugar en 1999 se exhiben en una urna en el MAC. El Grupo 8 tuvo una breve pero rica existencia, por cuanto su actividad intentó llenar el vacío de una institución artística oficial que estimulara a los artistas y promoviera el arte hasta el establecimiento del Ministerio de Cultura en 1970, durante la administración Figueres Ferrer. En solo 3 años, dicho colectivo, compuesto por artistas establecidos, realizó 2 exposiciones colectivas en el 61 y 62, organizó 2 festivales de artes plásticas, 3 muestras de artistas ajenos al grupo y concurrió a 4 exposiciones internacionales. De Harold Fonseca ya habíamos comentado una abstracción en óleo titulada Génesis 3, característica de gran parte de su producción al óleo, reminiscente de Ferdinand Leyer, titulada Ninfas, que fue expuesta por el gestor cultural Alfonso Peña de la revista Matérica en agosto del 2018. En estas, como en las obras actualmente en exhibición, dispone la composición de una de esas aguilitas de oro precolombino, lo que tiende a especular que sus abstracciones buscaron afirmar una síntesis del arte originario ancestral, tan válido entonces como hoy en día en los discursos de descolonización de moda. Otra parte de su producción exhibida en la muestra refleja también la influencia tardía del artista guatemalteco nacionalizado mexicano Carlos Mérida, como es visible en Motul y El Ocatán, óleos de 1959. En dichas obras fusiona lecciones aprendidas del surrealismo, el muralismo mexicano, el cubismo y el modernismo europeo, junto con elementos reminiscentes de la cultura maya precolombina, entre otras. De hecho, la influencia precolombina mesoamericana es retomada sincréticamente en cuadros posteriores de la década del 70, como su serie Atavic Vision de 1977, que no está en la exhibición, que alterna con estudios cubistas inspirados en Pablo Picasso, como Blue Notes de 1980. No estamos ante un proceso creativo en el que se pueda trazar una intencionalidad artística clara o concepto o estilo definido. Es definitivamente un ecléctico que toma asincrónicamente de diversas fuentes históricas y o artísticas, como lo hace un ilustrador, su formación primaria, para desarrollar un proyecto integrador a solicitud. La incorporación progresiva de elementos figurativos en su pretendida abstracción, así como sus coloridas representaciones orgánicas o geométricas de personas en grupos, dominarán su producción hasta su muerte. Como sus colegas del Grupo 8, la postura disruptiva es abandonada en favor de una obra convencional poco o nada vigorosa. Como ya indiqué en un artículo sobre el Grupo 8 publicada en el 2018, desde su primera exposición colectiva comunicó una actitud de intencionalidad o concepto tanto en su práctica artística como en las ideas contenidas en su manifiesto, prometiendo romper con la tradición e integrar el lenguaje de las vanguardias al quehacer artístico nacional. Sin embargo,
A pesar de su trayectoria, sus miembros no pudieron mantener esa promesa por dos razones principales: la falta de compromiso conceptual con las vanguardias y los cambios sociopolíticos y culturales en la región. Al final, todos giraron hacia la figuración de una u otra forma. De hecho, al navegar la muestra, es notoria la diferencia entre sus producciones de finales del 50 y del 60 del siglo pasado y la última producción que dio a conocer cuando regresó al país después de 1993 a exponer en la Ganac. Su lenguaje cambió dramáticamente de su abstracción de 1963 en óleos sobre tela a sus cariátides de 1998. Sin embargo, en términos formales, el dibujo y la factura pictórica de su sintética producción ha estado dominada principalmente por colores naturales, cafés, verdes y negro, pero conceptualmente rompió con la abstracción de sus inicios. Se trata en el mejor de los casos de producciones que cumplen con el requisito del oficio, tienden al preciosismo y tratan de compensar carencias conceptuales con la cocina o el acabado final, empastes fuertes, brillos, mucho colorido, monumentalidad, texturas, etc. No expresan, no comunican, no aportan al medio local, ya no digamos a Centroamérica. La intencionalidad, concepto, es la mitad del acto creativo. La obra puede sufrir cambios y hasta mutaciones, o incluso puede ser traicionada por su autor, pero el aporte de Harold Fonseca no se debe medir en términos de la continuidad de su asociación con el Grupo 8 o la integridad estética de cada uno de sus miembros, sino en su capacidad para provocar, como parte de un colectivo, una disrupción visible por espacio de 3 años, que inició en el contexto nacional una reflexión y una discusión permanentes que influyen hasta hoy en la producción artística nacional. Lo malo es el Salón 23. Desde que empezamos a escribir sobre el Salón Nacional, una de las actividades salientes del MAC, hemos advertido consistentemente sobre los peligros del proceso entrópico iniciado a partir del 2017, cuando fueron relanzados, a saber, la ausencia de criterio de sus jurados y las ominosas reglamentaciones a que están sujetos que restringen la libertad de expresión creativa y fomentan el clientelismo oficial, entre otros problemas relevantes. Sobre el Salón del 2019 afirmamos que la ausencia de desviaciones con respecto al convencionalismo dominante permite pronosticar un sistema dominado por el facilismo y la degradación de las fórmulas dictadas por el mercado y la moda. La suspensión de las ediciones siguientes, debido a la pandemia, supuso equivocadamente que las autoridades responsables pondrían las barbas en remojo, pero en su lugar reiniciaron en el 2022 con una parálisis paradigmática que comentaremos más adelante, amparada a un cuerpo normativo y legal que incluye, entre otros, la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, establecida mediante el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Culturales, aprobado por el Decreto 38120C del 17 de diciembre de 2013 y el Decreto 43132C de la Administración Alvarado, que estableció el reglamento para la convocatoria, celebración y premiación del Salón Nacional de Artes Visuales,
que declara la inclusividad de todas las manifestaciones de artes visuales tradicionales, modernas y contemporáneas. Pero en su artículo 4 dice: respetuosa de la diversidad, velará porque toda postulación que pretenda acceder a la exposición y premiación no tenga dentro de sus contenidos, objetivos o discursos que fomente el odio o la discriminación de las personas por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, preferencia deportiva, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición social o personal. Para coronar los cambios en el 2022 se cambió el nombre de la Dirección de Cultura a Dirección de Gestión Sociocultural, con la aprobación del Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica, Mideplan, mediante el oficio Mideplan DM 0013-2022. Este programa del Ministerio de Cultura y Juventud cambia su giro de acción de apoyar a los artistas y las manifestaciones artísticas hacia iniciativas para el ejercicio de los derechos culturales de las personas, de las comunidades, las personas jóvenes, gestores y organizaciones socioculturales, con base en metodologías participativas en las que la responsabilidad del proceso, la división del trabajo, la toma de decisiones, la realización y la evaluación del trabajo cultural es asumida por las contrapartes comunitarias acompañadas por gestores de la dependencia estatal. El esfuerzo claramente apunta más a la cogestión y el desarrollo comunitario que a una dinámica de desarrollo artístico, por lo que los artistas dejan de ser protagonistas como en un colectivismo comunista. El marco normativo resumido ha impactado directamente la libertad creativa y de expresión en el medio cultural al abandonarse el estímulo a las bellas artes y visuales, a menos que se sumen temáticamente a las identidades culturales, de género y sexuales, como reiteran desde entonces las actas de los jurados de los Salones Nacionales de Artes Visuales. Si hay algo que el pasado puede enseñarnos es a no menospreciar las oportunidades de mejora continua en este tipo de convocatorias artísticas. Si se quiere la participación, tanto de artistas veteranos como noveles, la convocatoria debería cumplir realmente con la promesa de promover la pluralidad de visiones, pero esto se incumple tácitamente por la composición del jurado, la normativa legal en curso y la organización de las bases del certamen. Como ya hemos indicado, tanto las ediciones anteriores del Salón Nacional como la presente no son la excepción, ya que cada jurado suele filtrar conforme a su experiencia, conocimiento y preferencias subjetivas lo que quiere mostrar como fruto de su esfuerzo examinador. No es cierto que exista la objetividad en este ámbito. De hecho, es natural que quienes tienen la oportunidad de servir como jurados en un certamen como el presente, conforme más conocen de conceptos de historia y prácticas artísticas, más padezcan de parálisis paradigmática. Es decir, su opinión experta constituye criterio profesional válido. Por ello es que para ejercer el criterio saludable, independiente y profesional, conforme más conocemos, más necesitamos desaprender intencionalmente para evitar los juicios y prejuicios que impiden o restringen la libre experimentación del producto artístico sin metodologías críticas. Eso es lo que distingue al historiador y al curador del crítico de arte, esencialmente, como ya hemos explicado ampliamente en este espacio. El jurado del Salón Nacional 2023 estuvo conformado por María José Chavarría Zamora, Rubén Jerez Brenes y José Daniel Picado García. La primera fue curadora jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, antes de ser contratada por el MAC para una posición similar en el 2016. Chavarría señaló entonces que su prioridad está en la elaboración de un nuevo guión de la colección permanente, pero la idea es revitalizar la agenda de exposiciones del MAC para los próximos años, además de consolidar algunos de los programas ya presentes, especialmente a nivel de educación, visibilización y extramuros. Por su parte, Picado, quien es arquitecto y diseñador, fue nombrado en abril del 2022 como curador jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Según la directora de entonces, Paz Monge, el perfil que se buscaba llenar en el puesto era alguien que conociera el museo, la historia de la institución y la trayectoria de los procesos curatoriales. Finalmente, Jerez es un licenciado en Historia del Arte cuyas pocas publicaciones se enfocan, según su perfil en LinkedIn y sus palabras, en las artes orientales, y me he especializado, dice él, en el estudio del arte japonés,
También siento un gran interés por las manifestaciones estéticas de los pueblos amerindios y soy docente de planta para los cursos de arte americano y precolombino. No es el mejor ni el peor de los jurados que ha servido en el Salón Nacional de Artes Visuales, solo el más complaciente. Su postura es inclinarse por el interés ante una minoría cultural que impone a la mayoría serios límites a su libertad, censurando y persiguiendo a priori todo lo que ofenda a unos cuantos, fomentando obras contemporáneas vacías, anodinas, pero políticamente correctas. Nuevamente, sin ver obras terminadas, aunque algunos artistas tenían obras listas, escogieron 48 propuestas presentadas por 38 artistas de un total de 188 postulaciones enviadas el año pasado por 167 autores. 35 de los preseleccionados recibieron $500,000 de colones cada uno para desarrollar su respectiva propuesta, aún aquellos con obra terminada, y otorgó $1,000,000 de colones a los ganadores seleccionados por el jurado en 3 categorías: bidimensional a Roberto Carter, tridimensional a Esteban Guevara y otros medios a Marcela Araya. Además, concedieron 3 menciones sin valor económico a Bastián Magaña, Mario Cárdenas y Fabio Herrera. El fallo de 3 páginas para justificar una inversión de casi 21 millones de colones solo en premios y becas no fue publicado en línea, a diferencia de los anteriores, para efectos de transparencia, por lo que debí solicitarlo expresamente al director del MAC. Como los fallos precedentes, destaca por su breve y puntual redacción de moda sobre propuestas que remiten, comillas, a identidades culturales de género y sexuales y los enfoques reflexivos sobre la operatividad de las relaciones de poder. Las frases cliché del lenguaje ideológico en boga en la burocracia artístico-cultural era esperable en Chavarría y Picado, que comulgan con la categoría visual del post-arte, como lo ha definido el crítico Donald Cuspid, que colocan lo banal por encima de lo enigmático, lo escatológico por encima de lo sagrado, la inteligencia por encima de la creatividad. Como prolijos inversores, los miembros del jurado distinguieron con premios y menciones a 6 miembros del selecto grupo de becarios que fueron preseleccionados con base en la promesa de obras en proceso. No solo muchas de las propuestas parecen ideadas para participar en el salón, sino que las ideaciones seleccionadas constituyen la terna de la que oximorónicamente se eligen los premiados para reducir tal vez la fatiga mental de los jurados. La redacción del fallo deja clara la capacidad sintética para afirmar banalidades que ofenden la inteligencia de los espectadores, especializados o no. Por eso he venido sosteniendo públicamente que la academia es buena investigando metodológicamente, pero carece de capacidad e interés en el juicio crítico. No obstante, este y otros jurados solo pueden dar de lo que tienen a su haber, adoptando el group thinking o pensamiento grupal, un fenómeno que ocurre cuando un grupo de individuos llega a un consenso sin un razonamiento crítico o una evaluación de las consecuencias o alternativas. El pensamiento grupal se basa en un deseo común de no alterar el equilibrio de un grupo de personas. Este deseo crea, no obstante, una dinámica dentro de un jurado, por ejemplo, donde la creatividad, el criterio propio y la individualidad tienden a ser reprimidas para evitar conflictos. La primera mención correspondió a Bastián Magaña por su instalación Kitsch TLCTSPB. Todas las cosas tienen su vestidito. Recordamos su serie de 12 ilustraciones en técnica mixta del salón anterior, Petit Cochon, traducido como cerdito en francés. La serie de collage se basó, según el autor, en entrevistas a personas sobre su niñez enfrentando diferencias de género y sexuales mientras crecían. En esta oportunidad interviene un espacio en el MAC para exponer el sentido del kitsch o el mal gusto del trabajo manual que caracterizaba los artefactos y bienes domésticos utilitarios de muchos hogares en el pasado. El kitsch fue estudiado en el campo de la estética en los años 30 del siglo pasado por Hermann Broch, Walter Benjamin, Teodoro Adorno y Clement Greenberg, básicamente con el propósito de definir lo opuesto al arte de vanguardia o el avant-garde. Magaña produce un saturante discurso visual sobre lo vulgar, aunque pretencioso, de la cultura popular costarricense, que aunque de mal gusto, regresivo y hasta infantiloide,
producía gratificación a las personas que pasaban su tiempo apropiándose ociosamente de los bienes de consumo mediante sus vestiditos en tela. Como en contribuciones anteriores, no estamos ante un artista, sino un cronista visual de lo asincrónico en un segmento de la cultura popular. No hay mordacidad, ironía o crítica en sus aportes, mucho menos innovación, como pretende leer el jurado. El juicio ha sido suspendido en favor de la imagen total de esas porciones de la memoria casi extinguida que difícilmente pueden tocar a las nuevas generaciones sin sentido de la historia y tan aficadas en las necesidades de un cómodo presente. La segunda mención fue otorgada a Mario Cárdenas por Tegumento Rosacio. Lo recordamos del salón anterior por su técnica mixta Volatilidad Entrañable, un conjunto de 5 obras con base en manchas expresionistas creadas en el periodo de la pandemia del COVID-19. Mediante el graffiti y el collage, Cárdenas articula en 2 obras comillas porcinas, por valerse la representación de dichos animales en lugar de rostros en las telas, para denunciar el consumo y canalizar su protesta comillas catártica contra el control de las corporalidades y la supresión de las identidades. Parece que el jurado captó, sin mucho esfuerzo, el objetivo de las representaciones sobre la identidad de género a través del obvio simbolismo de las obras. No estamos claramente ante una obra preocupada por cumplir con los parámetros del inciso B del artículo 11 del reglamento del salón, que indica que entre las funciones del jurado está seleccionar las mejores propuestas con base en la calidad conceptual, formal y técnica. Al fin y al cabo es ideología antes que talento. Esa es la conclusión inevitable. La tercera mención distinguió al veterano y polifacético autor Fabio Herrera por su obra El Gran Loco, sobre tela de gran formato, que corresponde compositivamente a una serie de serigrafías que realizó en el 2000 y expuso originalmente con el grupo Bocaracá. Fue una sorpresa su participación este año y más aún la complaciente actitud del jurado ante una obra que es estrictamente una transferencia de un medio comercial y popular como la serigrafía, popularizada en la década del 60 por los artistas pop, a la pintura acrílica sobre tela. Si bien el jurado refiere, me imagino por información del artista, a una obra de 1980, la serigrafía de hace 23 años tiene más que ver con lo distinguido en el salón. Reflexionar sobre uno mismo o su obra es un ejercicio redundante de 360 grados. Transferir literalmente de un medio a otro no es una hazaña artística ni técnica. Me pregunto si Herrera recibió beca por este ejercicio que el jurado conoció y aprobó como propuesta en su preselección. Como he venido señalando sobre este autor desde 1985, su obra actual y precedente recuerda experiencias donde Herrera no se atrevió a crear, preocupándose más por la descripción de la anécdota o en su defecto, cuando confrontó experimentaciones de técnicas y materiales modernos, se valió del truco y la efectividad visual. El premio en la categoría bidimensional correspondió a Roberto Carter, asiduo participante en los salones nacionales, por su óleo Figura en Cama. Según el jurado, es una obra evocadora y compleja por su ambigüedad, en la que Carter aprovecha recursos técnicos como el empaste y el color para encontrar una solución singular. En realidad, estamos ante una obra de acabado superficial y orgánico, por lo pétreo y terroso, sin poética alguna. A diferencia de las 2 obras que presentó en el Salón 21, a saber, Evocaciones del Paisaje al Atardecer y Figuras en la Aldea 2, la nueva incursión de Carter se nutre más de su trabajo del 2022 en la Galería 01, consistente en una figuración que cultiva la apariencia de lo prehistórico mediante monigotes pétreos reminiscentes del informalismo de Fautrier y Dubuffet. Pero mientras estos europeos informalistas creaban figuras elementales y pueriles y a menudo crueles, inspiradas en niños, locos y criminales, para mostrar una realidad psicológicamente disruptiva, Carter destila la influencia técnica de sus vertientes, la abstracción lírica y el materismo, para evocar una ambigüedad introspectiva que técnicamente debe mucho a los artistas ya citados, que usaban en sus telas materiales tales como arena, alquitrán y la paja, otorgándole a sus trabajos una inusual superficie texturizada. La figura central es un trazo en medio de 3 zonas horizontales de colores sobrios, que recuerda un pulgar con una cara pintada infantilmente en él.
Su propuesta pictórica no tiene raíces verdaderas, aunque lo parezca. Solo es una obra superficial que almacena como un repositorio lo que otros con mayor claridad de concepto lograron a mediados del siglo pasado. De hecho, se ha forzado la lectura de la obra con base en la poética del sueño introspectivo, entre comillas, de carácter narcisista, añadido por Carter en la cédula y justificación de su propuesta. Una obra sin alma, manida en su técnica y sin vigor en su concepto. A menudo cuando pelamos una cebolla, no hay nada al final de sus capas excepto algunas lágrimas involuntarias. El premio en la categoría tridimensional fue entregado a Esteban Guevara por Miradas, un panel que aprovecha la técnica de la cerámica para una exploración justificada psicológicamente, originada en un aparente trauma de la niñez. El diseñador gráfico y ceramista explota un episodio que vivió a los 6 años, que le produjo tartamudez y que parece tener aún, según la cédula de su obra, recurrencia a lo largo de su vida en situaciones públicas estresantes que propicia a menudo la participación en actividades como exposiciones artísticas. Según el autor y psiquiatra estadounidense Bessel van der Kolk, en su obra del 2015, el trauma puede ser insoportable e intolerable. El común denominador de este es el sentimiento de miedo intenso, fragilidad, pérdida de control y amenaza de aniquilación. En ese sentido, el trauma es extraordinario, no porque ocurra raramente, sino porque sobrepasa la normal capacidad de adaptación a la vida. Es interesante que de niños muchos hemos experimentado episodios traumáticos como el que explica Guevara, pero eso no nos ha impulsado tácitamente a muchos a buscar el arte como terapia. Ciertamente el proceso creativo es un modo de dar sentido y crear narrativas que nos permitan expresar organizadamente el material interno de nuestras vivencias psicológicas. Pero ¿dónde establecemos el límite entre arte y terapia? El objetivo de la terapia es sanar, no quedarnos en el diván toda la vida como la escultora Louise Bourgeois. He insistido en varias ocasiones que el énfasis modernista y contemporáneo en la psicología no se traduce necesariamente en obras de valor artístico, sino terapéutico. Como he afirmado en este medio, en el ámbito de la crítica de arte, no estamos interesados en el uso del arte como terapia, sino en lo que la persona puede aportar con integridad para enriquecer el entorno social y cultural mediante su sensibilidad e inteligencia artísticas. No nos interesa la anécdota personal o para los efectos el trauma o la pérdida, sino cómo el artista trasciende una u otra en su propuesta plástica pública. Finalmente, el premio en la categoría Otros Medios fue concedido a Marcela Araya por su réplica de una emblemática casa canina de Aguasarcas de San Carlos Alajuela. Araya participó en el Salón en el 2019 con 2 obras seleccionadas, Paisajes Itinerantes 1 y 2, con base en una técnica mixta a base de plástico. Luego en el 2022 volvió a ser seleccionada por su instalación Balseros en la Tierra, inspirada en el drama humanitario de los cubanos migrantes. Su enfoque es más bien sociológico que artístico. Su presente contribución titulada Aguasarcas Doghouse se sostiene en su verismo constructivo con base en una anécdota real, el precio de subasta alcanzado en Christie's por la casa de un perro pastor alemán llamado Rocky, que se salvó milagrosamente de un meteorito que atravesó su techo, dejando un hoyo de 7 pulgadas, que el jurado aprovecha para justificar anecdóticamente la premiación. No asoma en esta instalación la figura retórica de la metáfora que dice percibir el jurado. Recordemos que una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. En este caso, estamos ante una réplica precisa en la que la autora no ha hecho otra cosa que transcribir linealmente. El texto de la propuesta, no la obra misma, es lo que justifica al jurado que trata de desenterrar un concepto donde no existe. Hemos aceptado como convención desde el siglo pasado que un objeto para ser considerado arte debe ser producido por un ser humano dotado de pensamiento simbólico e intencionalidad para comunicar emociones, pensamientos y experiencias de vida. Parafraseando a Duchamp, una casa de perro es solo una casa de perro, excepto que sea exhibida en un museo o galería como no arte o post-arte. Mejor aún, retomando a Magritte, esta casa de perro no es una casa de perro.
para que pueda ser considerada entonces como una representación válidamente artística. Por razones de espacio no me ocuparé de las restantes obras exhibidas en este Salón 2023, algunas de las cuales tienen méritos, pero sufren injustamente por su cercanía con las ganadoras. Como advertí cuando escribí sobre salones anteriores, se requieren jurados competentes, no solo curadores. No se debe ser juez y parte, y un espacio libre del control político para atraer a los creadores que completan el mundo de las artes visuales costarricenses. La obsesión con la creación de espacios seguros mediante producciones políticamente correctas, donde ninguna minoría se sienta ofendida, puede operar en ámbitos universitarios y gubernamentales, pero es inconveniente en el artístico, a menos que decidamos volver a experimentar la depuración autoritaria de la derecha o de la izquierda. Si hay algo que merece enfatizarse en medio de la complacencia ideológica que gravita nuevamente sobre la selección, premiación y exhibición de este nuevo Salón Nacional, es la intención tanto del MAC como del jurado de construir un discurso o narrativa, llámese lectura, fallo o curaduría, en un espacio de exhibición oficial, para justificar la inversión de poco más de 21 millones de colones con el fin de promover signatarios de la agenda ideológica de moda, mediante el posicionamiento de una producción sociocultural reunida con una curaduría aséptica e inocua que pretende disimular la pérdida de norte en este tipo de eventos. Mientras no exista una confrontación estética tangible entre diversas narrativas representativas del contexto y la realidad nacional, quehacer técnico y conceptual de artistas tanto veteranos como noveles, el Salón Nacional seguirá siendo un terreno estéril para el desarrollo de las artes visuales con base en una participación melindrosa, un jurado con garra de papel y un entorno crecientemente temeroso de la libertad. Finalmente, lo feo es la exposición Trayectorias. Con motivo de los 45 años, el MAC ha procedido a celebrar con prisa y cierta negligencia su aniversario, desempolvando obras de su colección permanente en una muestra retrospectiva acotada y pobremente organizada. Curada por Erika Solano y Byron González, esta debía convertirse en la muestra emblemática de la celebración, pero en lugar de ello se ampara un brochure en lugar de un catálogo, como era de esperar, por el peso de las obras seleccionadas. La propuesta curatorial se articuló alrededor de la formación de la colección, la gestión cultural y las líneas de investigación realizadas desde la apertura del MAC en 1978. El tributo a la historia de casi medio siglo del museo carece del vigor de un análisis de los agentes de cambio que dieron origen a la entidad, deshumanizando su labor al sustituirlos por mecanismos. Es una seria omisión y refleja ignorancia que en el brochure se atribuye a la creación del museo y su colección a mecanismos indefinidos en lugar de la gestión de personas que abrieron brecha para que el ente existiera, pioneras como Inés Trejos. Su fundadora son borradas de tajo de la historia oficial, excepto por un limitado recodo fotográfico en el salón.
Es cierto que se desempolvaron algunas piezas notables que forman parte de la historia del arte local, pero se colgaron junto a otras obras más contemporáneas y experimentales de relativo mérito, excepto tal vez el historiográfico. La curaduría del museo, que cuenta en su colección, conforme a la información de su página web, con 7.554 obras más 24 de su dependencia, la Casa del Artista, ha seleccionado 60 para trayectorias de autores como Tomás Povedano, Enrique Echandi, Emilio Spán, Juan Ramón Bonilla, Kiko Quirós, Francisco Amiguetti, Max Jiménez, Francisco Zúñiga, Emilia Prieto, Manuel de la Cruz González, Felo García, Néstor Celedón, Juan Manuel Sánchez, Margarita Bertó, Dinora Volandi, Gonzalo Morales, Ricardo Ulloa, Juan Luis Rodríguez, Lola Fernández, Hernán González, Guillermo Jiménez, Magda Santonastasio, Rafael Otón Solís, Maricel Jiménez, Rolando Garita, Carlos Barbosa, Ana Griselda Jaén, José Miguel Rojas, Genaro Mora y Roberto Lizano, entre otros. Los autores mencionados son responsables del 50% de las obras mostradas. La curaduría ha tratado una síntesis casi imposible al organizar en 3 géneros: paisaje, animalística y retrato, y 4 modos de análisis de la historia del arte nacional. El pecado resultante es la omisión de artistas indispensables para la comprensión completa y análisis de la historia del arte local con perspectiva, como Rafa Fernández, Luis Chacón, Domingo Ramos, Alberto Berrocal, Otto Apuy, Yoconda Rojas, Lil Mena, Isifredo Garita, Adrián Valenciano, Luisa González, Antonio Arroyo, Álvaro Brachi, Edwin Cantillo, José Sancho, Olger Villegas, Arturo Herrera Lillet, Harold Fonseca y Alberto Murillo, entre otros. No olvidemos que la ley de creación del Museo de Arte Costarricense, establecida en 1977 y reformada en 1996, establece en su artículo 2: el Museo de Arte Costarricense procurará reunir y exhibir las obras más importantes de las artes plásticas costarricenses en forma metódica, sistemática y constante, por medio de su colección permanente y de exhibiciones temporales, organizadas tanto en su sede como en otras salas de exposición dentro y fuera del territorio nacional. Estimulará la investigación y la creación artísticas por medio de becas y talleres especiales. Propiciará la investigación y la divulgación de los valores artísticos costarricenses mediante documentos, reproducciones, publicaciones y conferencias. Supervisará las colecciones de arte del Estado, procurando su adecuada conservación, y decidirá sobre toda adquisición de obras artísticas que se haga con fondos del gobierno, y en general llevará a cabo con toda amplitud los fines para los cuales se crea. Es claro que la ley no define cuáles son las obras más importantes de las artes plásticas costarricenses, ni lo que implica un proceso metódico, sistemático y constante para reunir y exhibir tales obras. Otro tanto ocurre cuando se deja la decisión, sobre todo la adquisición de obras artísticas, en manos del personal del MAC. Una colección estatal de arte es demasiado importante para dejarlas en manos solo de directores neófitos, curadores y burócratas. Faltan actores críticos e independientes para generar confianza y transparencia. Esta muestra es un patente ejemplo de lo que falta por hacer, y es mucho. Cabe reconocer, sin embargo, a trayectorias, pese al tímido esfuerzo que representa, el mérito de recordarnos la importancia del conocimiento de primera mano sobre la trazabilidad del coleccionismo estatal y de sus inconsistencias con base en una producción que cubre más de un siglo. Los museos son ciertamente los repositorios duraderos de la memoria colectiva, espacios donde se debate sobre el pasado y los temas urgentes del presente, y deben ser estos abordados con seriedad, imparcialidad y apertura. Por eso debemos mantener los ojos bien abiertos a los 45 años del MAC sobre las ambiciones y políticas de entidades y personas en el entorno cultural al que dan forma, considerando cómo impactan el interés público ahora y en el futuro. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterion, ESIN, desde el Museo de Arte Costarricense.